Sí, profe. Sí, Sí, sí. profe. Bueno, antes de comenzar vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con lo que estamos hablando. Bueno, ahí hace una pregunta. ¿Qué ocurre con el radio atómico en los grupos 13, 14, 15, 16, 17? Los grupos que se denominan junto al 18, que es el de los gases nobles, son los 6 grupos que se denominan del bloque P, porque ahí se completan los orbitales P, si ustedes ven la configuración electrónica, desde el boro hasta el neón, hasta el neón, si bien digo, se completan completan el nivel 2P. Y el tema acá está en relación a esa propiedad que hablamos, que es el radio atómico. En sentido descendente, en los grupos, ¿qué ocurre con el radio atómico en el segundo periodo desde el boro al flúor? Es decir, en sentido horizontal. Disminuye. Claro. Y hacia abajo, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta. Aumenta. O sea, se hace más grande. Hacia abajo va aumentando. Entonces, después se hace una pregunta de en cuál sentido es más notable la variación. O sea, en cuál sentido al moverme de un átomo, de un elemento a otro, es más grande la variación. Y eso se puede ver en una tabla como esta, de radios atómicos. Los radios, siempre que se habla de un radio atómico, de un radio iónico, nunca el radio de una esfera es la distancia del centro hacia la superficie externa de la esfera. En este caso no se define así. Normalmente los radios atómicos y los radios iónicos se definen en función de distancias entre núcleos, porque esos son los valores que se pueden determinar experimentalmente. O sea, no se puede determinar experimentalmente el radio individual de un átomo o de un ion. Se determinan, por ejemplo, si tenemos dos átomos en contacto o dos átomos unidos mediante un enlace covalente, dos átomos vecinos unidos de una cierta manera, yo puedo, si esos dos átomos son átomos iguales, por ejemplo, en una molécula diatómica, era que como están en contacto, de alguna manera, o están enlazados, están uno al lado del otro, entonces esa distancia se la divide por 2. En este caso ahí, si este par de átomos iguales es una molécula, el radio se denomina R-COV, dice ahí, es un radio covalente, pero nunca se expresa individualmente, sino en este caso como la mitad de la distancia internuclear. Hecha esa aclaración, aparecen en tablas radios expresados numéricamente, y valores numéricos para los radios, para los tamaños de los átomos o de los iones, incluso en la propia tabla periódica aparece. Y esos radios se expresan, bueno, en este caso dice PM, PM es picómetros. El picómetro es una unidad muy pequeña, que es igual a 10 a la menos 12 metros. El nanómetro es 10 a la menos 9. Hay otra unidad que ustedes la van a encontrar que es el Armstrong, 10 a la menos 10 metros, y el picómetro es 10 a la menos 2. Entonces, expresado en esa unidad, aparecen esos valores. Entonces, observamos, por ejemplo, que en la línea que va en el segundo periodo, el boro, vemos, como decían ustedes, una disminución del radio atómico. Eso se debe a que
cuando nos movemos en ese sentido, el núcleo tiene cada vez más protones, entonces ejerce un efecto de atracción cada vez mayor sobre la nube electrónica y el tamaño del átomo es cada vez más pequeño, llegando al flúor con un tamaño muy pequeño. Pero si nos movemos hacia abajo, tiene que aumentar el tamaño. ¿Por qué? Porque aumenta de una manera muy notable el número de protones y el número de electrones, por lo tanto. En sentido horizontal vamos aumentando de a un protón y de a un electrón. En sentido vertical vamos aumentando de a varios protones y electrones y por lo tanto forzosamente el átomo tiene que ser cada vez más grande cuando nos movemos hacia abajo. Y esa variación, ese aumento hacia abajo es mucho más notable al pasar de átomo a átomo que en el sentido horizontal. Por ejemplo, del boro al carbono disminuye de 88 a 77, o sea, no es un porcentaje muy alto. Pero del boro al aluminio, o sea, hacia abajo, en su grupo, en el grupo del boro, hay un aumento de 88 a 143. Es decir, es un aumento de un porcentaje muy alto. Entonces, ese aumento de tamaño, por ejemplo, como decíamos, del flúor al cloro o del oxígeno al azufre, tiene importancia muy grande. El flúor tiene estado de oxidación -1 solamente porque es el átomo más electronegativo. Debido a que, obviamente, los tamaños disminuyen hacia la derecha y disminuyen hacia arriba, porque dijimos que hacia abajo aumenta, entonces hacia arriba disminuye, llegamos al flúor con un tamaño muy pequeño, una muy alta electronegatividad, una muy alta tendencia a tomar electrones. Cuando nos movemos hacia abajo, del flúor al cloro, por ejemplo, del oxígeno al azufre, del nitrógeno al fósforo, ese aumento de tamaño impacta en las formas o las variantes que puede tener desde el punto de vista químico ese átomo. Por ejemplo, una disminución de electronegatividad que implica la posibilidad de tener estados de oxidación positivos. En el azufre vamos a encontrar muchos estados de oxidación positivos, como se muestra en esta tabla. Ahí hay en esta tabla aparece una recopilación de los números de oxidación más importantes del azufre, comenzando por el -2, que es el mínimo. Fíjense que, bueno, si ustedes se fijan en la tabla periódica, a ver, fíjense en la tabla periódica, los que la tengan a mano, ¿cuál es la configuración electrónica del azufre? S2P4. En su nivel de valencia, S2P4. El azufre es un elemento ¿de qué periodo? ¿Cuál es el periodo del azufre? Periodo 3, ¿no? 3. El tercer periodo. El tercer periodo, exactamente. S2P4. Nivel de valencia. Nivel clave para entender la relación del átomo, el vínculo o los enlaces del átomo con otros átomos. P4. ¿Cómo es la distribución P4? Son 3 orbitales P, obviamente. ¿Cómo se distribuyen los electrones, esos 4 electrones P? ¿Cómo se distribuyen? 4 electrones en 3 orbitales P. 2, 1, 1, 2, 2, 0,
2 apareados y después 2 solos en cada orbital, ¿puede ser? Exactamente, 2, 1, 1. ¿Qué regla aplicamos ahí? Lo de La de máxima constitución. multiplicidad. Sí, de máxima multiplicidad, o regla de Hund, queremos darle un nombre. Quiere decir que tiene 2 electrones desapareados. Estos 2 electrones desapareados implica que, por ejemplo, para formar el anión monoatómico, completar el octeto, porque tiene 6 electrones, obviamente, le faltan 2. ¿Dónde van a parar esos 2 electrones que formaría el anión sulfuro, por ejemplo, el anión monoatómico? 2 electrones tomados van a parar a completar, a parearse con esos electrones P. Eso significa que esa es la máxima capacidad que tiene. Por eso ese estado de oxidación, menos 2, es el mínimo que puede tener, porque son 2 electrones los que puede tomar. Y de esa manera, esa estado de oxidación se va a dar muy claramente en el anión monoatómico y también en las especies relacionadas con ese anión monoatómico, porque ese anión sulfuro puede estar protonado con un hidrógeno para dar hidrógeno sulfuro o 2 hidrógenos para dar la molécula de sulfuro de hidrógeno. En esas 3 especies el azufre es menos 2. Y ese azufre menos 2 de esas especies o cualquier azufre menos 2 se simboliza en forma general con el número romano, digamos, con el agregado. Los romanos no tenían números negativos, pero bueno, le ponemos número romano, le ponemos un menos 2 adelante. Entonces, azufre, S mayúscula, menos 2 entre paréntesis, con número romano, significa genéricamente a todos los azufres, a todos los átomos de azufre con estado de oxidación menos 2. Y así podemos tener, por ejemplo, un estado de oxidación menos 1, que nosotros prácticamente no vamos a ver, pero lo mencionamos, porque ese estado de oxidación menos 1 del azufre en una molécula como esta, hace acordar a qué compuesto del oxígeno, análogo a ese. El peróxido. El agua oxigenada. Exacto. El agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Si reemplazamos la S mayúscula por la O mayúscula, el símbolo del oxígeno, tenemos el agua oxigenada, donde sabemos ya clásicamente que el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. De todos modos, eso lo mencionamos a esa sustancia solamente por eso. Y luego, bueno, tenemos el estado de oxidación 0, que típicamente se da en las sustancias elementales. La sustancia elemental más importante del azufre es el azufre octoatómico, es decir, es la sustancia elemental estable del azufre, porque hay otras variantes de combinaciones de átomos de azufre en determinados contextos, en determinadas condiciones, pero a temperatura ambiente, en condiciones ambientales normales, el azufre se presenta como octoazufre, o sea, azufre 0. Y después tenemos estado de oxidación más 2, representado por el anión tiosulfato, y 2 estados muy importantes, tal vez los más difundidos y los más importantes del azufre, que son el más 4 y el más 6. El más 6 es el máximo, porque implica justamente que sus 6 electrones, los 6 electrones que tiene el átomo de azufre, están compartidos con un átomo, o con átomos más o menos electrones. Más electronegativos. Exactamente, tiene sus 6 átomos, sus 6 electrones, todos los electrones que dispone de valencia, compartidos con átomos más electronegativos, típicamente oxígeno o eventualmente flúor. Por lo tanto, está compartiendo sus 6 electrones con otro átomo más electronegativo, y por lo tanto ese es el número de oxidación máximo. Es todo lo que tiene, como electrones de valencia. En esos 2 grupos de más 4 y más 6 encontramos a sustancias
y especies sumamente importantes, como dióxido de azufre, por ejemplo, el azufre 4, los oxoaniones, hidrógeno sulfito y sulfito, que son oxoaniones de azufre 4 también, y el tetrafluoruro de azufre también, para mencionar otro compuesto de azufre no oxigenado. En todos ellos el azufre es 4, por eso genéricamente lo denominamos azufre 4. Normalmente si decimos azufre 4, normalmente se sobreentiende las especies oxigenadas. Entonces, azufre 4, que puede ser un azufre 4, o dióxido, o hidrógeno sulfito, o sulfito por lo general. Y al pasar al azufre más 6, encontramos el dióxido de azufre como óxido, y el ácido sulfúrico, que es tal vez la sustancia más importante, al menos desde el punto de vista de obtención industrial, es la sustancia química que se obtiene en mayor cantidad a nivel anual, y los correspondientes oxoaniones, hidrógeno sulfato, y también se da como ejemplo una especie de flúor, que es el hexafluoruro de azufre. Todas esas especies corresponden a azufre 6, o dicho de otra manera, el azufre en todas esas especies es más 6. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos una importante cantidad de sustancia de azufre con estado de oxidación positivo. Y eso se debe a, en estos casos típicos, está combinado con átomos más electronegativos, como son oxígeno y flúor. La menor electronegatividad del azufre está muy relacionada con el tamaño del átomo de azufre, que es más grande que el átomo de oxígeno. El grupo es el grupo 16, en la denominación de la tabla periódica con números, es el grupo 16. Ese número de grupo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tiene una relación con el número de electrones de valencia. Fíjense que es el número de electrones de valencia más 10. En el caso del boro, que tiene 3, es 3 más 10, grupo 13. Y así, para esos grupos de elementos. La sustancia elemental es el octoazufre. Se presenta en forma cuando se presenta en forma cristalina, son cristales de color amarillo. El octoazufre tiene una importancia estratégica muy grande porque es una de las materias primas para la obtención de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, como decíamos recién, contiene grandes cantidades de toneladas a nivel mundial anualmente, y una de las materias primas es el octoazufre o dióxido de azufre. Y por eso que es tan importante tener el dióxido de azufre, el octoazufre, por ejemplo, a partir de sulfuros, o también se lo suele encontrar azufre menos 2, principalmente como sulfuro de hidrógeno, en el gas natural. Entonces es muy importante recuperar y además sacarle el azufre, porque el azufre en general es un componente perjudicial de los derivados de petróleo, que como ustedes saben, en su gran mayoría son combustibles, nafta, queroseno, gasoil, combustibles más pesados, fracciones más pesadas que son combustibles industriales. La presencia de niveles altos o relativamente altos de azufre es muy problemático, no solo a nivel del propio equipo, sino a nivel fundamentalmente por las emisiones, porque la combustión, al quemarse ese combustible que tiene azufre, una sustancia que tiene azufre, produce dióxido de azufre, y eso va a la atmósfera y contribuye a la contaminación de la atmósfera. Entonces
prioritario, por un lado, desulfurar los petróleos o los cortes de petróleo, y por otro lado, tratar de, si es posible, pasarlo a azufre elemental, que es una valiosa materia prima para la obtención de ácido sulfúrico. El azufre 8, en realidad, podemos nombrar de manera corta como octoazufre o de manera más completa como ciclo octoazufre, para dar cuenta, para expresar el hecho de que es una molécula cíclica. Es decir, los átomos forman una estructura cerrada en forma de un anillo octogonal plegado. Visto así como estaba ahí en la imagen, está visto de perfil. Fíjense que hay un ángulo, azufre, 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 entre 3 átomos de azufre. Recuerden que los ángulos en estructuras químicas se expresan entre 3 átomos. 3 átomos dan o determinan un determinado ángulo, o sea que es una estructura, por eso es una estructura de tipo plegada o en zigzag, que si se la observara, se la pudiera observar desde arriba, bien desde arriba, tendría los centros de esas esferas determinarían un octógono. Se presenta típicamente en 2 variedades cristalinas, es decir, cuando decimos 2 variedades cristalinas, estamos haciendo referencia a 2 variedades, 2 formas en que estas moléculas se ordenan tridimensionalmente para dar la sustancia y por lo tanto producen cristales de distintas formas, es decir, cristales macroscópicos de distintas formas, azufre rómbico y azufre monoclínico. O sea, ¿serían 2 formas alotrópicas? Se pueden considerar como 2 formas alotrópicas, aunque es un tipo especial de alotropía. Ahora vemos algo de eso. Bueno, está puesto acá. En general, cuando una misma sustancia, principalmente, por ejemplo, en la sustancia elemental, se presenta en distintas variedades cristalinas, la misma sustancia, pero en distintas variantes, se habla de polimorfismo. Y acá en particular es un tipo especial de alotropía, porque estamos hablando de distintas variedades de una sustancia elemental que se denomina enantiotropía. Más allá no nos vamos a meter tanto en los detalles porque no tiene mucho sentido, pero diferente. Pero es un tipo de alotropía diferente al que presenta, por ejemplo, el oxígeno. O sea, la alotropía que presenta el oxígeno es a través de 2 sustancias diferentes de oxígeno y ozono. En este caso es la misma sustancia elemental en distintas formas cristalinas. O sea, es un tipo diferente de alotropía. Algunos autores prefieren no llamarlo alotropía, entonces buscan otros nombres. Pero bueno, de todo modo lo que nos interesa es que la sustancia se presenta en este caso en distintas variedades, pero es la misma sustancia elemental, a diferencia de la alotropía que presenta el oxígeno. Pero sí se puede considerar una forma de alotropía. Estas 2 variedades se presentan a distintas temperaturas, o sea, si se forma el azufre, el octoazufre, lentamente a temperatura ambiente, se obtiene la forma rómbica. Pero si la forma rómbica se va calentando muy lentamente para que las moléculas azufre 8 se vayan reacomodando, va a llegar un momento a una temperatura que se llama de transición o de cambio
de variedad cristalina, que acá está expresada como 95,6 Celsius, o sea, de temperatura ambiente, muy lentamente hasta llegar a esta temperatura. Cuando llega a esta temperatura, las moléculas terminan de reacomodarse y adquieren otra estructura cristalina que es la monoclínica. El tema es que si seguimos aumentando la temperatura, en algún momento esperamos encontrar el punto de fusión, porque estamos en estado sólido. El punto de fusión llega a aproximadamente 119, 120 grados. ¿Y qué significa? Bueno, punto de fusión significa la transición a estado líquido. Y como dato, digamos, más bien informativo, si se sigue aumentando la temperatura, ese líquido se mantiene como líquido, pero llega un momento en que a una cierta temperatura, recuerden que aumento de temperatura implica un aumento de todos los tipos de movilidad molecular. Eso implica choques entre las moléculas cada vez más fuertes, y en un determinado momento se empiezan a romper esos anillitos. Esos anillos octoatómicos se empiezan a romper, y al romperse pueden formarse fragmentos que se combinan entre ellos, entonces ya dejamos de tener moléculas octoatómicas. Eso va a implicar un cambio de propiedades. Entonces, concretamente, si calentamos, en principio bien lentamente, el azufre 8 rómbico a temperatura ambiente a 95,6 grados se transforma completamente en monoclínico. Luego a 120 grados el monoclínico pasa a líquido, y a temperaturas mayores se va degradando, esa estructura se va rompiendo y va pasando a dar otras estructuras con diferentes propiedades. Imagínense que al romperse los anillos se pueden ir combinando los fragmentos, entonces la estructura cambia. En cuanto a propiedades químicas, suele ser común que las sustancias elementales reaccionen con otras sustancias elementales. Lo vimos ya, por ejemplo, en el caso del dihidrógeno con el dioxígeno, que de paso lo estudiamos como caso de que si no están dadas las condiciones, o sea, a temperatura ambiente no reaccionan, pero si se favorece la cinética sí reaccionan. Entonces suele ser bastante común que en determinadas condiciones distintas sustancias elementales reaccionen entre sí. Por ejemplo, con metales reacciona con casi todos, al menos los más comunes. Por ejemplo, el hierro, fíjense, reacciona entre dos sustancias elementales para dar el correspondiente compuesto, en este caso sulfuro de hierro 2, y ahí aparece una pregunta, dice, ¿cuándo se necesita temperatura alta? O dicho de otra manera, ¿por qué, por ejemplo, en este caso se necesita temperatura alta? Porque nosotros decimos, bueno, queremos hacer reaccionar hierro sólido con azufre. Pero decimos, bueno, lo primero que deberíamos hacer, yo tengo digo, bueno, ¿cómo los pongo en juego? Entonces lo primero que se me va a ocurrir es, por ejemplo, si son sólidos, ponerlos a reaccionar en estado molido, o sea, lo más finamente dividido posible, porque en ese caso se favorece la velocidad. Pero además, si yo mezclo simplemente hierro en polvo con azufre en polvo y hago una mezcla, que se llama una mezcla muy, muy buena, muy íntima, no va a haber reacción. Necesito el otro factor,
siempre presente, siempre importante, lo vemos hasta en la sopa, es la temperatura. En este caso, temperatura alta. Temperatura alta. Y entonces ahí pregunta, ¿cuándo se necesita temperatura alta? O, de otra manera, ¿por qué necesito temperatura alta? Para favorecer ¿cuál aspecto? El cinético. El aspecto cinético. Recuerden que una forma de estudiar las reacciones químicas es decir, bueno, estudiar hasta dónde llega la reacción química, es decir, de alguna manera decir, bueno, yo pongo en reactivos y me interesa que reaccionen lo más que se pueda. O sea, que es una conversión lo más grande posible de los reactivos. Idealmente que haya uno limitante, ese es el caso ideal. Si hay uno limitante, se agota y hasta ahí es lo más que puede llegar la reacción. O llega a un punto de equilibrio donde no se agotó ninguno de los reactivos. Entonces, me interesa hasta dónde llega la reacción. ¿Qué conversión de reactivos hay? Y ese aspecto es un aspecto que se denomina termodinámico. Y está, digamos, lo podemos estimar con el valor numérico de la constante, del desgaste, del potencial normal, etcétera, según corresponda. Y está el otro aspecto, que es el aspecto cinético. El aspecto cinético está relacionado con el mecanismo, o sea, la factibilidad de que al arrancar de la reacción se vayan dando la o las etapas necesarias para llegar a los productos. Y eso obviamente es un proceso que tiene una cierta velocidad. Ese otro aspecto es el aspecto cinético, o sea, la velocidad con la que se llega al estado final. O sea, en el estado final, que es un estado normalmente de equilibrio, ¿cuánto se convirtieron de los reactivos? ¿Hasta dónde llegó? Si están favorecidos los productos o si están favorecidos los reactivos. Y por otro lado, ¿con qué rapidez, con qué velocidad llega? Y entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo importante? Saber que podemos manejar ciertas variables para lograr que la reacción sea más rápida, porque eso es lo que normalmente queremos, que la reacción sea rápida. Entonces, un factor era ese que decimos, se nos ocurre moler lo más finamente posible estos dos reactivos, en este caso que son sólidos, mezclarlo lo más íntimamente posible. Ahí ya estamos, digamos, implicando, poniendo en juego un factor que favorece la cinética, pero está el otro gran, enorme factor que es la temperatura. Y normalmente la temperatura alta es la que favorece la cinética, porque la temperatura alta, la idea ¿cuál es? Mayor temperatura, mayor movilidad de las unidades que forman los reactivos, y eso implica mayor posibilidad de que los choques o los contactos de esas unidades den como resultado la formación de productos. Entonces, la temperatura alta es normalmente, o suele ser en algunos casos, un factor decisivo para que la reacción tenga una velocidad importante. Después, otros ejemplos con no metales, y ahí aparecen varios ejemplos en distintas condiciones. Y en general, se hace necesidad de temperatura alta, salvo en algunos casos en donde, si ustedes vieron los videos del flúor que colocaron en el entorno, o también el video del cloro con el sodio, van a ver que en ese caso no es necesario calentar, no es necesario temperatura alta, porque la reacción espontáneamente arranca con una gran velocidad, y hay algunos casos en donde directamente la reacción, cuando yo pongo contacto reactivo, ya reacciona. Pero otros necesitan que se modifiquen los factores cinéticos para que la reacción sea rápida.
El azufre se puede oxidar, obviamente. El azufre está en un estado de oxidación intermedio. Esa es una consideración que ustedes van a ver muy seguido. Si una especie química tiene algún átomo en estado de oxidación intermedio, en principio, teóricamente al menos, ese estado de oxidación puede aumentar o puede disminuir, con lo cual podría funcionar como oxidante o como reductor. En este caso, se está mostrando que el azufre, el octazufre con distintos reactivos, como son el ácido nítrico, por ejemplo, puede ser oxidado a los estados de oxidación más altos. Normalmente los estados de oxidación a los que se puede oxidar el octazufre pueden ser +2, +4 o en este caso +6. En este caso con un oxidante fuerte como es el ácido nítrico, o también con ácido sulfúrico concentrado, y como se expresa ahí, tanto el ácido nítrico como el ácido sulfúrico concentrados para darle más fuerza oxidante. Fíjense que en un caso se lo oxida, se lo está oxidando a azufre 6 y en el otro caso se lo está oxidando a azufre 4. Viendo ahora los compuestos del azufre que habíamos mencionado, por ejemplo, habíamos hablado del azufre en estado de oxidación -2, como sulfuro de hidrógeno. Suele estar presente en el petróleo, como es gaseoso, normalmente está en la fase gaseosa que acompaña al petróleo, que normalmente se aprovecha como gas natural. Y en el laboratorio se puede obtener fácilmente mediante la reacción de sulfuros de hierro, por ejemplo, azufre -2, obviamente necesito azufre -2 como materia prima, por ejemplo, sulfuro de hierro 2, y con ácido clorhídrico, con el protón, el sulfuro se protona y genera sulfuro de hidrógeno. Acá pregunta, por ejemplo, cuáles son los roles. Ahí vemos claramente que la parte azufre, que la podemos señalar como un sitio del sulfuro de hierro, se ha protonado al pasar dando sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, ese sulfuro ha actuado como un sitio de qué tipo. Si se protona, es un sitio ácido o básico. Básico de Bronsted. Exacto, es un sitio básico. Como está tomando protones, corresponde al marco o a lo que dice Bronsted. Bronsted dice que una base es un aceptor protónico. Entonces, en este caso, claramente vemos, comparando que lo tenemos como sulfuro en reactivo y después lo tenemos protonado, claramente capta protones del ácido clorhídrico. Quiere decir que a eso lo denominamos un sitio. ¿Por qué un sitio? Porque es una parte del sulfuro de hierro 2. La parte azufre -2, el sulfuro de hierro 2, es un sitio básico que claramente lo identificamos como Bronsted, pero no hay que olvidarse que las bases Bronsted también son bases Lewis. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, ¿por qué lo veo como Bronsted? Porque capta protón. ¿Y por qué lo puedo ver como Lewis? Porque para captar el protón tiene que poner en juego un par libre. ¿Se dan cuenta? Yo lo enfoco desde esos dos puntos de vista. Como captador de protones, sitio básico Bronsted. Y como proveedor de un par libre para enlazar el protón, lo veo como un sitio básico Lewis. ¿Entiende eso?
¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, 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 profe, sí. se escucha. Bien. ¿Se entiende eso de por qué ese sitio básico es Bromted y el Lewis también? Sí. Igualmente es lo que le pasa a la mayoría de los sitios ácidos. Básicos en este caso. Básicos, perdón. Sí, sí, por eso les decía, los sitios básicos Bromted normalmente son básicos Lewis por la forma en que tienen que enlazar al protón, ¿eh? Tienen que disponer de un par libre, por lo menos en este caso, 2 pares libres. Ahí ustedes pueden interpretar lo que pasa. Acá pueden hacer mirando la ecuación pueden hacer una interpretación. Yo miro izquierda y a derecha, izquierda y a derecha, izquierda y a derecha, qué es lo que pasó, y saco esa conclusión. O simplemente puedo hacer una predicción. Si a mí me dijeran, no me dijeran que la ecuación es esa, pero me dijeran que va a reaccionar sulfuro de hierro 2 con ácido clorhídrico, yo puedo predecir lo que va a ocurrir. Y eso es lo que, digamos, normalmente vamos haciendo. Le decimos lo que puede ocurrir o interpretamos lo que ocurrió. Bueno, este esquema es un dispositivo muy simple para producir el sulfuro de hidrógeno y utilizarlo, por ejemplo, en un tubo de ensayo o un tubo con salida lateral, con un tubito lateral. Ahí se colocan los reactivos. Normalmente este simbolito, el circulito tachado significa calentamiento, un calentamiento suave para activar la reacción, para que la reacción arranque, para evitar lo que se llama el retardo de la reacción. Y el gas generado, que es el sulfuro de hidrógeno, es conducido hacia otro recipiente, en este caso un tubo de ensayo común, en donde se lo pone en contacto, por ejemplo, con una fase líquida, y de esa manera se dice que se lo hace burbujear. De la misma manera que si uno, tan simple como decir, si uno del sorbete, en vez de aspirar, uno sopla, produce lo que se llama un burbujeo, y esas burbujas se ponen en contacto, el gas en el interior de esas burbujas se pone en contacto con el reactivo que está en solución en esa fase líquida. Es un gas en condiciones ambientales, o sea, por eso lo ponemos como gas en las ecuaciones químicas, a pesar de tener mayor masa molecular que el agua. Es decir, ustedes vieron en química general que principalmente para las sustancias moleculares, suponiendo en principio sustancias moleculares extremas, es decir, sustancias moleculares no polares, ¿cuál es la fuerza intermolecular que se puede considerar entre moléculas no polares? ¿Cuál de las fuerzas intermoleculares? Es una fuerza de Van der dispersión Waals. puede ser, profe? ¿Cómo? De dispersión. Exactamente, la de dispersión, que se denominan fuerzas de dispersión, fuerzas de London, son fuerzas de tipo dipolo instantáneo, dipolo inducido, y son las que pueden explicar la atracción entre moléculas no polares. Y en general, esa fuerza de London depende del tamaño de la molécula, o sea, de la masa de la molécula. Es decir, que a mayor tamaño de la molécula, más superficie de contacto, mayor cantidad de electrones, mayor superficie de contacto, y por lo tanto más grande es esa fuerza. Es decir, que
aún en sustancias no polares o incluso las polares, esa fuerza de London actúa. Quiere decir que si es la única que actúa, es importante que al aumentar el tamaño, aumente la fuerza de London. Y eso también es válido en menor medida para las moléculas polares. Lo que pasa es que en las moléculas polares la atracción dipolo-dipolo es mucho más fuerte. Por eso dice acá que el sulfuro de hidrógeno, a pesar de tener mayor masa molecular que el agua, es un gas, mientras que el agua, obviamente, sabemos que es líquida en condiciones ambientales. Lo que sucede es que en el agua existe una fuerza intermolecular muy especial, que se llama como Puente de hidrógeno. puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, que es una fuerza intermolecular de mayor magnitud que una dipolo-dipolo común, más débil que un enlace covalente, pero es una fuerza muy especial que normalmente después de un cierto tiempo se la empezó a estudiar aparte de las Van der Waals, y esa el sulfuro de hidrógeno y el agua, aunque de todos modos tienen cosas en común. O sea, la molécula de sulfuro de hidrógeno es igual, es angular, igual que la del agua. Hay preguntas si es mayor o menor el ángulo que la del agua. El ángulo es menor. Y desde el punto de vista químico, es muy importante el hecho de que el sulfuro de hidrógeno es un ácido Bronsted, o sea, sus hidrógenos pueden ser cedidos, aunque es un ácido débil, es un ácido bastante débil. Recuerden que el concepto de ácido débil o fuerte es un concepto relativo. No existe un ácido fuerte o débil en términos absolutos, sino depende en qué contexto está, frente a quién está o en qué solvente está. Normalmente, si el solvente es agua, no se especifica que se trate de solvente agua, o sea, si no se dice, se sobreentiende que el solvente es agua, entonces en este caso se dice, como en el caso del sulfuro de hidrógeno, que el ácido es débil. Pero el ácido es débil, es medio acuoso, lo cual significa a su vez una constante de equilibrio pequeña. Y también ahí pregunta, bueno, ¿cómo sería la segunda disociación? Porque en realidad los dos protones pueden ser cedidos. Y se da el hecho de que la constante si en el caso de un ácido politótico, es decir, un ácido que puede ceder más de un protón, las constantes sucesivas, es decir, primera sesión de protón, segunda sesión de protón, etcétera, son cada vez más pequeñas. Entonces ahí lo que pregunta es, bueno, ¿cómo sería la ecuación de la segunda disociación? Y obviamente, como es un dador protónico, reaccionará con la base típica. La base más estable que puede existir en medio acuoso es el ion hidróxido. El ion hidróxido es la base más fuerte que puede existir en condiciones estables en medio acuoso. O sea, con esa es una base típica y obviamente para que aparezca el hidróxido tenemos que tener una solución de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Esa base es una base muy fuerte que puede desprotonar al sulfuro de hidrógeno o incluso al hidrógeno sulfuro. O sea, puede extraer, estando en suficiente exceso, en suficiente cantidad, en relación al sulfhídrico, puede extraer los dos protones. El sulfuro de hidrógeno también se suele denominar ácido sulfhídrico.
En realidad la denominación ácido sulfídrico vale también para el gas, porque hay una tradición que viene de mucho tiempo, incluso todavía se sigue considerando, de que se llama, por ejemplo, cloruro de hidrógeno en estado gaseoso, en estado puro, y ácido clorhídrico en solución. O sulfuro de hidrógeno cuando está puro y ácido sulfídrico cuando está en solución. Eso en realidad hay que dejarlo de lado un poco porque en realidad la conducta ácida del sulfuro de hidrógeno o del cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, etcétera, también se puede manifestar en un medio no acuoso. Entonces, no es ácido sulfídrico solamente en medio acuoso, puede ser ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, aún en condiciones no acuosas, de acuerdo a el modelo Bronsted-Lowry. Porque el modelo Bronsted-Lowry no especifica si tiene que ser en medio acuoso, como si lo especificaba el viejo modelo, el primer modelo que fue el de Arrhenius. Para Bronsted no es imprescindible que la conducta ácido-base se manifieste en medio ácido. Puede manifestarse la toma o cesión de protones, de hidrogeniones, en distintos medios. Por eso se puede denominar al sulfuro de hidrógeno como ácido sulfídrico de manera intercambiable en cualquier situación en la que esté. Otra propiedad típica del sulfuro de hidrógeno son las reacciones de precipitación. Es decir, el sulfuro de hidrógeno es un agente precipitante. Es decir, forma sulfuros poco solubles a través de su anión, que es el anión sulfuro. Por ejemplo, con cationes positivos. Si uno tiene, por ejemplo, un catión positivo en solución, una solución, por ejemplo, de sulfato de cadmio 2, y le hacemos burbujear, como habíamos visto en el tubito, el sulfuro de hidrógeno generado en otro recipiente, se observa la formación de un sólido, o sea, se observa el enturbiamiento, el sistema se hace heterogéneo, por decirlo de otra manera, y observamos la formación de un sólido que es el sulfuro de ese catión. M puede ser cadmio, puede ser cobre, puede ser zinc, en general son cationes de metales de transición o eventualmente de post-transición. Los metales de post-transición son los que están debajo de la derecha de los de transición y debajo de la escalera. Y todos esos cationes, transición o post-transición, algunos cargados también, dan sulfuros, en general son muy poco solubles, y eso se refleja en el muy bajo valor de KS, el muy pequeño producto de solubilidad que poseen estos sulfuros. Acá propone como ejercicio qué roles le podemos asignar a los reactivos. Eso es como ejercitación para ustedes. Y además, el sulfuro de hidrógeno tiene una conducta redox como agente reductor exclusivamente. ¿Por qué? Y porque, como ustedes ven en las clases prácticas, cuando el átomo que es digamos, candidato a oxidarse o reducirse, solo puede oxidarse o reducirse, o sea, es mínimo o máximo, se le puede pasar una de las dos cosas solamente. En este caso, el azufre menos 2, por ser valor mínimo el menos 2, solo se puede oxidar. Por lo tanto, solo puede actuar como agente reductor, es decir, que lo podemos denominar agente reductor exclusivo. O sea, es exclusivamente, solamente agente reductor. O puede actuar solamente como agente reductor. Por ejemplo,
sin ir más lejos, frente al propio oxígeno del aire, que produce dióxido de azufre, o sea, se oxida de -2 a +4. ¿Eso se da espontáneamente a la largo del sol? No, las reacciones, esta reacción es una reacción similar a la de combustión de la hornalla, del gas, de la hornalla de la cocina. Claro. Necesita condiciones cinéticas muy estrictas, es decir, muy de alta temperatura, por ejemplo, una chispa, una llama o eventualmente algún catalizador. En la alta atmósfera existen mecanismos bastante complejos, mecanismos catalíticos bastante complejos, pero lo normal es que por simple mezcla de los dos reactivos no ocurra reacción. Se tiene que producir con un inicio de la reacción. Y normalmente la combustión, típica reacción de un combustible con un comburente, que es el oxígeno, de compuestos de azufre, produce dióxido de azufre, o sea, produce azufre 4. No produce prácticamente nada del otro gran dióxido, otro importante óxido del azufre, que es el dióxido de azufre. O sea, normalmente en la combustión se produce solamente dióxido de azufre. Ahí también pregunta, bueno, ¿cuáles son los roles asignados a los reactivos? Y otra reacción típica del sulfuro hidrógeno actuando como reductor es frente a hierro 3, lo reduce, se observa claramente la reducción de hierro 3 a hierro 2, y el sulfuro de hidrógeno se oxida a octoazufre. Si no se aclara nada, y el sulfuro de hidrógeno actúa como reductor, en medio acuoso, si no se especifica nada, no hay ninguna información adicional, ese es el par típico del sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno a octoazufre, el par de oxidación, o la semi-reacción de oxidación. Y ahí está marcado el 1/8, el hecho de que conviene utilizar coeficientes fraccionarios, en el caso del octoazufre, para no tener que usar, porque si no multiplicamos por 8, da coeficientes estequiométricos sumamente grandes. Entonces conviene utilizar coeficientes estequiométricos fraccionarios para el octoazufre. Acá hay otra reacción con ácido sulfúrico. Los sulfuros metálicos son menos iónicos que los correspondientes óxidos, son muy poco solubles en el caso de metales de transición o post-transición. Eso se refleja, como dijimos, en el valor de KS sumamente pequeño. Y la mayoría presenta un carácter covalente. El enlace entre el sulfuro y el catión tiene cierto grado de covalencia. En algunos casos esa covalencia es bastante marcada y es predominante. Típicamente los más iónicos y solubles en agua son los del grupo 1, principalmente, y del grupo 2, el grupo 2, bueno, en menor medida, principalmente los del grupo 1. Entonces cuando se disuelve, por ejemplo, sulfuro de sodio, se libera el anión sulfuro, y el anión sulfuro sufre hidrólisis. Es decir, una reacción con agua que implica una protonación parcial de ese anión. ¿Por qué? Porque las especies hidrógeno-sulfuro y sulfuro de hidrógeno, como vimos antes, son ácidos débiles. El hidrógeno sulfuro es más débil todavía que el propio sulfuro de hidrógeno. Al ser especies ácidas débiles en medio acuoso, el anión conjugado, la base conjugada, por ejemplo sulfuro, tiende a hidrolizar, tiende en parte a protonarse para dar la especie
ácida débil. Bueno, ahí pregunta el valor de K, como lo calculen como ejercitación. ¿Eso va a pasar siempre? ¿O? ¿Siempre se va a hidrolizar el año sulfuro? Sí, medio acuoso. Sí. Porque la especie de hidrógeno sulfuro es muy débil. Algo muy similar le ocurre al anión óxido. Pero el óxido reacciona con el agua. Si bien el sulfuro con agua, una constante pequeña, una constante baja, si ustedes la calculan van a ver que es un valor bajo, el óxido con agua da una reacción completamente favorable a productos. Es decir, una reacción que si ponemos agua en exceso, todo el óxido se consume como reactivo limitante, pues es una reacción completamente favorable a productos. Y esa es la diferencia justamente. Por eso está marcado con una doble flecha en un caso y una sola flecha en el otro. Después hay otro ejemplo acá, hay otros ejemplos del azufre con flúor que los habíamos mencionado, como por ejemplo el tetrafluoruro de azufre y el hexafluoruro de azufre y otros. Son ejemplos donde el número de pares de electrones de valencia del elemento central, en este caso azufre, excede a 4, o sea, excede al octeto. O sea, pregunta cómo se denomina esta situación. Habíamos dicho que eso es un caso de hipervalencia. Estos ejemplos los mencionamos más que nada desde ese punto de vista, no tanto con las propiedades que tengan y una cuestión, digamos, muy específica, sino algunas cuestiones estructurales, como por ejemplo el azufre, como buen elemento del tercer periodo hacia abajo, puede participar de ciertas sustancias, de ciertas estructuras químicas, con más de 4 pares, típicamente 6. O 5 podría ser eventualmente. Por ejemplo, el tetrafluoruro de azufre. Y acá dice, cuidado con el uso de la fórmula. ¿Por qué? Porque el tetrafluoruro de azufre, si nosotros vemos solamente la fórmula, vemos que tiene la misma fórmula del tetrafluoruro de carbono. Carbono flúor 4. Y el tetrafluoruro de carbono es un típico caso de geometría tetraédrica. Pero, ¿eso qué significa? Podemos tentarnos y decir, el tetrafluoruro de azufre también es tetraédrico. Y le vamos a meter la pata de una manera importante. ¿Por qué? Porque en realidad el azufre tiene un par libre, entonces ahí está un tetraedro. Ya no puede ser tetraedro porque tiene 5 pares, entonces la geometría no es tetraédrica. Acá hay dos esquemas de la geometría. Esa sería la moraleja. Cuidado con el uso que le demos a las fórmulas, es decir, cuidado con sobreutilizarlas, es decir, utilizarlas más allá de lo que realmente me pueden informar. Y el caso del hexafluoruro de azufre, bueno, viene a cuento acá, o lo vemos por el hecho de que es una geometría octaédrica, al igual que la de los complejos octaédricos. O sea, la geometría octaédrica no solo se da en los complejos, sino en ciertas estructuras químicas no complejas. Y después, bueno, otras estructuras un poquito más complicadas, como la de este otro. Bueno, después preguntan, como ejercitación, ¿cuáles son los estados de oxidación del azufre? Y luego viene una diapositiva. Un segundito a la diapositiva anterior. ¿Oh? Sí. Gracias. Bueno. Luego se muestra una diapositiva que es solo a los fines de remarcar cómo un mismo concepto puede explicarse de diferentes maneras.
es una de las cosas típicas que siempre remarcamos, ¿eh? Como por ejemplo hay distintas teorías de enlace, teoría de enlace de valencia, teoría del orbital molecular, está complejo, teoría de campo cristalino, teoría de orbitales moleculares, teoría de campo ligando, cómo puede haber distintas formas de ver lo mismo, ¿eh? Y eso se da en ciertos modelos de hipervalencia, o sea, ciertas formas de explicar esas estructuras como la del tetrafluoruro de azufre, del hexafluoruro de azufre, que tienen el azufre con más de 4 pares. Una forma es una estructura con 6 enlaces simples y se puede hacer uso de conceptos de hibridación, que en este caso es SP3 de 2. O sea, además de las hibridaciones SP, SP2 y SP3 que vieron en química general, puede haber otras que también involucran orbitales D. Nosotros vemos no tanto como hibridación, sino la estructura, la vemos de esta manera. Pero hay otras formas de verlo, en donde se proponen varias estructuras de resonancia con 2 flúor como fluoruro sin enlazar y los otros 4 flúor sí enlazados covalentemente. Y en ese caso, no se usa la hipervalencia, o sea, no es un modelo de hipervalencia, porque en realidad en ese caso las estructuras verifican el octeto. Esta es bastante más rebuscada, nosotros nos arreglamos con esta otra. En el caso de la segunda, ¿cuál sería la unión? ¿Cuál vendría a ser la unión? Los 4 flúor que de la izquierda son enlace covalente y los 2 fluoruros están unidos mediante enlaces iónicos por atracción de carga, simplemente electrostático. Es bastante rebuscado, pero algunos han llegado a esa conclusión. Bueno, yendo a los óxidos, los dos más comunes son el dióxido y el tróxido. Se suele obtener en la industria a partir de octoazufre o sulfuros, y en el laboratorio a partir de sulfitos o hidrógenos sulfitos. Es un gas tóxico, más que nada es asfixiante, irritante, tiene una molécula de estructura de Lewis angular, y con agua produce medio ácido, pero evidentemente no es un ácido de Bronsted, sino que en realidad tiene una acidez parecida a la del dióxido de carbono, que ya vimos en la parte de hidrógeno y oxígeno, y el hidrogenión que se produce realmente proviene del agua. Después pregunta, bueno, una segunda disociación del anión hidrógeno sulfito, ¿y cuál sería la conducta ácido-base del dióxido de azufre? Evidentemente no es Bronsted, o sea, aparecen hidrogeniones, pero no porque el dióxido de azufre sea ácido Bronsted. La solución acuosa se denomina agua sulfurosa, la solución acuosa de dióxido de azufre, y con bases también reacciona para dar sulfito o eventualmente hidrógeno sulfito también, y puede oxidarse con oxígeno, puede transformarse en el trióxido de azufre y en presencia de un catalizador que es pentóxido de vanadio, y esa es una etapa clave en la obtención de ácido sulfúrico. En medio acuoso, el azufre 4 se oxida a azufre 6, actuando como reductor, obviamente, y se reduce a azufre 0, o sea, octoazufre, actuando como oxidante. Esa es una regla general de conducta del azufre 4. Por otro lado, el trióxido de azufre, como vimos, se puede obtener a partir del dióxido.
cuando está en estado gaseoso, o sea, las moléculas libres presentan una típica estructura plana, además trigonal plana, pero cuando lo tenemos en estado sólido, por ejemplo, estado sólido puro, sin presencia de agua, a través de los dobles enlaces puede formar ciertas estructuras donde se combinan 3 o más moléculas individuales. Con agua, el trióxido de azufre da típicamente el ácido sulfúrico. Es una reacción extremadamente recontra exotérmica, muy exotérmica, y con el propio ácido sulfúrico, si el dióxido de azufre se lo pone en contacto, se lo burbujea en ácido sulfúrico, se disuelve y se cree que forma otras especies, como por ejemplo el ácido pirosulfúrico. Vimos cuando vimos oxígeno que los ciertos óxidos, como los óxidos de azufre, de carbono, por ejemplo, son óxidos ácidos y pueden reaccionar con óxidos básicos. En este caso, dióxido de azufre reacciona con óxido de calcio y da el correspondiente aducto, que en este caso es sulfato de calcio. Y acá, bueno, pregunta como ejercitación la conducta del trióxido de azufre. El dióxido de azufre, al igual que el trióxido de azufre con agua da ácido sulfúrico, el dióxido de azufre debería dar ácido sulfuroso. Es decir, los oxoácidos típicos del azufre deberían ser los oxoácidos derivados de ambos óxidos, el sulfuroso y el sulfúrico. Pero cuando se pone en contacto dióxido de azufre con agua, el dióxido de azufre prácticamente no se consume muy poquito. O sea, el dióxido de azufre sobrevive en agua, forma una solución, queda en solución, y esa solución se llama agua sulfurosa, que contiene dióxido de azufre y además contiene en pequeñas concentraciones los productos de su interacción con agua a través de constante pequeña. Hidrogenión, como vimos antes, eso le da acidez al agua sulfurosa. Hidrógeno sulfito, sulfito. Y se forma algo de ácido sulfuroso, molecular, pero en muy baja concentración, una concentración tan baja que prácticamente no se lo puede detectar. Por lo tanto, en una solución de agua sulfurosa, las especies principales son dióxido de azufre, que es la especie principal, y agua, obviamente, que es el solvente. ¿Esto por qué? Porque en el método de predicción que ustedes ven en las clases prácticas, el punto de partida es la determinación de las especies químicas, y ese paso es vital. Poder determinar cuáles son las especies iniciales para arrancar con la predicción. Y el ácido sulfuroso, entonces, prácticamente no aparece en una solución del dióxido de azufre, y menos se lo puede obtener como puro, mucho menos todavía, ni siquiera aparece en solución, pero sí pueden obtenerse los sulfitos sólidos, por ejemplo, sulfito de sodio, sulfito de potasio, metales alcalinos. O sea, las sales correspondientes sí,
pero no el propio oxoácido. El anión sulfito tiene una estructura piramidal, como se muestra ahí, la estructura, esa es una estructura de Lewis complementada con geometría. Esta es una fórmula estructural, sería una Lewis estructural, porque estrictamente las estructuras de Lewis puras no manifiestan, no muestran estructura, pero acá hace una pregunta: ¿cuál molécula presenta una estructura similar? Esa disposición similar de tipo piramidal con un par libre en la parte superior. Los sulfitos son reductores, o sea, el azufre es más 4, es un azufre con número de oxidación intermedio. Por lo tanto, teóricamente pueden actuar como agentes oxidantes o agentes reductores. La conducta más típica es la de agente reductor, oxidándose. Por ejemplo, oxidándose a que dijimos que se oxida el azufre 4 a azufre 6. En este caso, el sulfito se puede oxidar lentamente a sulfato por efecto del oxígeno, que acá aparece como oxígeno dis. Es un oxígeno que se va incorporando desde el aire, se disuelve en la solución de sulfito y lentamente lo va transformando en sulfato. Por eso que las soluciones viejas de sulfito, las soluciones de mucho tiempo de sulfito, normalmente tienen bastante sulfato y normalmente se descartan. Bueno, y eso es una manifestación de una evidencia de la inestabilidad de las soluciones de ion sulfito. Es decir, la inestabilidad del ion sulfito en solución en presencia de oxígeno que lo va oxidando lentamente. A su vez ahí pregunta si una solución de ion sulfito es ácida o es básica. Esto también para que practiquen ustedes. Conceptualmente es un ejemplo similar al sulfuro. Bueno, el otro oxoácido, que es por lejos la sustancia más importante de azufre y una de las sustancias químicas más importantes de todas, el ácido sulfúrico es el oxoácido del azufre, que tiene azufre en esta oxidación más 6, como vimos. El método actual, que de todos modos lleva varios años de obtención, es un método denominado de contacto, que tiene como paso clave la oxidación del dióxido de azufre. El dióxido de azufre sí o sí es una materia prima necesaria en el método de obtención. Se lo oxida a trióxido a una temperatura considerable para que se favorezca la cinética, pero sí o sí es necesario la presencia de catalizador. El catalizador comercial típico es el pentóxido de vanadio, o sea, óxido de vanadio 5. Es el catalizador óptimo que se ha encontrado para esta reacción. O sea, el hecho de encontrar un catalizador para una reacción lleva muchísimo trabajo hasta que se da en la técnica con el catalizador adecuado. En este caso es un catalizador comercial, estándar, pentóxido de vanadio. Es una reacción bastante exotérmica, como se observa a partir de un delta H negativo. El dióxido de azufre puede provenir de
combustión de octoazufre, por eso decíamos que el octoazufre puede ser importante para la obtención de sulfúrico, o sea, la reacción de octoazufre con oxígeno, de lo que el azufre líquido se lo quema como si fuera un combustible líquido, o bien puede provenir de oxidación de sulfuros, por ejemplo, sulfuro de zinc, se lo oxida también con aire, con oxígeno del aire, se produce dióxido de azufre. El dióxido de azufre puede venir de sulfuros o de octoazufre, en ambos casos oxidándolos con oxígeno del aire. Esa es una etapa entonces importante del método de contacto para obtención de azufre. Y después uno dice, bueno, si el dióxido de azufre con agua da el oxoácido, da sulfúrico, y bueno, es fácil, ponemos en contacto de alguna manera el trióxido de azufre con agua. De que el agua chorree por venga una lluvia de agua que vaya cayendo, digamos, se vaya filtrando a través de un lecho, y el trióxido se insufla por abajo y se van poniendo en contacto. Pero resulta, como dijimos hoy, la reacción de trióxido de azufre con agua es extremadamente exotérmica. Extremadamente exotérmica, y eso la hace inmanejable. Es decir, la reacción directa de trióxido con agua para dar sulfúrico, si bien se obtiene sulfúrico, desde el punto de vista práctico es improcedente, es muy dificultosa, porque es tan exotérmica que es muy difícil de controlar el calor generado. Entonces, esos problemas se evitan haciendo burbujear el trióxido de azufre, contactando el trióxido de azufre, no en agua pura, sino en una solución que ya tiene ácido sulfúrico. En ese caso la reacción es mucho más manejable, es exotérmica pero es más manejable. Se considera que se forman distintas especies de azufre, como por ejemplo el ácido pirosulfúrico, y a su vez esa solución sulfúrico tratado con dióxido de azufre es así, ese medio ahora sí se contacta con agua y se produce el sulfúrico producto definitivo. O sea, en vez de contactar trióxido de azufre directamente con agua, lo contacta primero con sulfúrico y después sí con agua. Todo esto puede parecer simple, pero la planta en sí, el equipamiento de la planta, el desarrollo de la planta es bastante complicado. Pero nosotros no nos metemos con demasiados detalles tecnológicos, sino que vemos lo que nos compete desde el punto de vista químico, lo que nos interesa desde el punto de vista químico. Es un líquido muy viscoso, es decir, tiene una capacidad de fluir menor que la del agua, un punto de ebullición bastante alto y una densidad bastante grande. Ese punto de ebullición alto está relacionado con la estructura y el hecho de la formación de enlaces de hidrógeno, de puentes hidrógeno. ¿Por qué? Por la presencia de grupos oxo e hidroxo, que es como en el caso del agua, por ejemplo, la combinación oxígeno-hidrógeno permite la formación de puentes de hidrógeno. Acá en este caso también podemos tener puentes de hidrógeno, y eso hace que la fuerza de cohesión sea muy alta y a su vez impacta en un elevado punto de ebullición. Recuerden que los puntos de ebullición están muy íntimamente relacionados con la fuerza de cohesión intermolecular. Ahí aparece otro modelo, este modelo, el típico modelo de esfera y barras. Acá pregunta la geometría, pero es bastante evidente la geometría que posee.
otro modelo más, en este caso es el modelo compacto que se llama, o sea, sin barritas, representan los enlaces. Este modelo acá es un poquito más realista, se aproxima más a lo que sería la molécula real, si pudiéramos verla. El modelo con barritas tiene la ventaja de que se observa mejor la disposición de los átomos. Y obviamente ya en su nombre lleva una impronta de su característica principal, que es la de ser ácido. Profe, solamente para confirmar, ¿la geometría es tetraédrica? Exactamente, sí. Geometría tetraédrica. Exactamente, sí. Ya, se puede observar por el dibujo cómo está dibujado. Bien. Es un ácido diprótico, o sea, es un ácido que posee dos hidrógenos cedibles como protones. La primera disociación siempre es mucho más extensa que la segunda, en este caso, y con la característica de que es casi total, o sea, es de un 90 y pico % para arriba. Nosotros la consideramos directamente como total. Por eso el ácido sulfúrico es uno de los ácidos fuertes. Como la trilogía de ácido fuerte, clorhídrico, nítrico, sulfúrico, consideramos como ácido fuerte a través de la primera disociación, y la segunda también es bastante importante. Aproximadamente un 10% de los hidrógenos sulfatos formados se desprotonan, o también se puede ver a través de un valor de constante relativamente alto, 10 a la menos 2, una constante bastante alta para una segunda disociación, fundamentalmente, pero la mayor concentración de protones está provista por la primera disociación. Obviamente va a reaccionar con bases. Sí. Entonces, en el caso de que tengamos que hacer una predicción y tengamos hidrógeno sulfato, ¿no iría completamente disociado? O sea, lo tendríamos que poner completo. Suponete una sustancia que provista en el sistema hidrógeno sulfato de sodio, decir, por ejemplo, vos, una sal de hidrógeno sulfato. Por ejemplo, claro. Bueno, es un ácido, lo considera como ácido bronce. Conducta ácida bronce. Tiene un hidrogenión para ceder. Genial. Pero no volvería a formar el ácido sulfúrico, ¿no? ¿Cómo? No volvería a formar el ácido sulfúrico, ¿no? No, es base bronce, exactamente. El cloruro, el nitrato que vienen de ácido, el hidrógeno sulfato que vienen de un ácido fuerte, no son base bronce justamente porque el ácido es fuerte. Y a su vez, si es una solución de ácido sulfúrico, para el planteo de especies es hidrogenión e hidrógeno sulfato. Hidrogenión, hidrógeno sulfato. No hidrogenión y sulfato. Las especies principales, solución de ácido sulfúrico, son hidrogenión e hidrógeno sulfato. Reacciona con base, no solo a través del protón que cede en primera disociación, sino a través del propio hidrógeno sulfato también. Bueno, recién acabamos de mencionar la conducta química del hidrógeno sulfato. Tiene una característica muy importante. El ácido sulfúrico se consigue comercialmente casi puro, es una concentración típica 98-97%, es decir, tiene un 2-3% apenas de agua, o sea que es ácido casi puro. Y ese ácido, incluso a concentraciones un poquito más bajas, un poquito más diluido también, es un fuerte deshidratante, es decir, un fuerte absorbedor de agua, es muy ávido por el agua, se usa para secar gases, por ejemplo, si yo paso un gas que no reaccione, obviamente, un gas que tiene humedad, tiene vapor de agua, el gas sale seco, que la humedad se la absorbe el ácido sulfúrico.
y en contactos con carbohidratos, por ejemplo, los degrada. Hay una experiencia, bueno, que ustedes van a mencionar en la clase práctica, que es el contacto de ácido sulfúrico comercial, o sea, el 98, con azúcar. Y el ácido sulfúrico produce una absorción de agua hasta que se degrada hasta carbón elemental. O sea, queda carbonizado. Eso, bueno, eso lo van a ver después. Es menos oxidante que el ácido nítrico que vamos a mencionar después, que es un oxidante típico. Los productos dependen de la temperatura y la concentración y pueden ser dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno, que a su vez se puede oxidar a octoazufre. Ahora bien, el ácido diluido en realidad es el hidrogenión el que actúa como oxidante. Y en el ácido concentrado, o sea, a medida que consideramos ácido sulfúrico cada vez más concentrado, empieza a actuar como oxidante el azufre 6 del hidrógeno sulfato, o sea, el hidrógeno sulfato. Átomos centrales de especies químicas en estado de oxidación alto hacen que esa especie química sea un fuerte candidato a ser un fuerte oxidante. O sea, cuanto más alto es el número de oxidación de un átomo en una especie, más tendencia va a tener a reducirse y esa especie tenderá a ser oxidante, normalmente oxidante fuerte. En el caso en que es muy diluido o a una cierta concentración baja, al ser el hidrogenión el que actúa como oxidante, pregunta, en este caso, ¿a quién se parece? Se parece al ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico, el protón del ácido clorhídrico es, de cierta manera, aunque con usos en condiciones limitadas, con ciertos metales, por ejemplo, puede actuar como oxidante. En ese caso, entonces, el ácido sulfúrico diluido se parece al ácido clorhídrico. Después, bueno, aparecen algunas reacciones con no metales, por ejemplo, ácido sulfúrico concentrado con carbono, lo pasa a dióxido de carbono y se reduce a dióxido de azufre, o bien con el propio octoazufre también lo oxida a dióxido de azufre, como habíamos visto antes. Bueno, acá dice obtener por método de un electrón como ejercitación. Todas las reacciones que ustedes vean las pueden ejercitar en cuanto a roles, conductas químicas y balance en método-ion-electrón, por ejemplo, o cálculo numérico también. Y bueno, después habla de... Bueno, me va a quedar... Después habla algo de los sulfatos, son las sales, obviamente, del ácido sulfúrico, sulfatos e hidrógenos sulfatos. Van a mencionar también el ácido sulfúrico comercial con ciertos metales, sufre un fenómeno que se llama pasivación, es decir, es un ataque inicial que luego se detiene. Después, bueno, va a quedar un poquito pendiente, pero eso lo ven en clase práctica. Una consideración de una especie que es el sulfato, anión persulfato, peroxidisulfato, que de acuerdo a la fórmula el azufre debe tener número de oxidación más 7, pero el máximo es más 6, o sea que no puede ser más 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad, cuando hacemos la sumatoria a partir de la fórmula, consideramos a los 8 oxígenos como menos 2, en realidad hay 2 que son menos 1, cosa que mirando la fórmula no lo sabemos. Sí lo sabemos si hacemos la estructura. En la estructura tenemos uniones oxígeno-oxígeno, es decir, 2 oxígenos unidos entre sí, y acá pregunta en qué molécula o en qué tipo de compuestos existe esta unión. Es lo que se denomina un puente peróxido. Se da por ejemplo, en el agua oxigenada, o en el anión peróxido o en el hidroperóxido. Bueno, creo que ahí terminó.